Hi my dear friends, welcome to the channel once again. Today I have a special video for you, even more if you're a person who likes to travel a lot. So if you want to come to Mexico, you should watch this video if you want to sound like a local. Don't waste your time, my dear friends, if you're not subscribed to the channel. Do it right now, it's completely free. It's free. Right here, that's right here. Como les decía al principio del video, amigos, hoy estaremos checando algunas frases, expresiones mexicanas que deberías saber si realmente quieres sonar o escucharte como un verdadero mexicano. Que conste que yo no las digo, ¿eh? Vamos con la primera palabra entonces, y es la siguiente, una de las más famosas y de las que más se usan en el argot popular, ¿ok? Güey. Güey. No estamos refiriéndonos a un toro, o sea, el animal como tal, sino que significa algo más. Güey es como decir en inglés dude, ¿ok? Hey dude, ¿ok? It could be something like, mira güey, ¿qué pasa? It's like, in English we would say, hey dude, what happens? What's the matter? So, güey, it's like, güey es algo como, lo utilizan de manera muy coloquial entre amigos, colegas, socios, ¿ok? Entonces, en un contexto formal no deberíamos usar esta palabra para nada. Güey, en inglés podríamos utilizar como equivalente la palabra dude. That's right. The other one is this one, neta. Neta. What the hell is neta? Bueno, para los mexicanos la palabra neta es como que la verdad, algo verdadero, ¿no? In English we make reference to the truth. So, they say, ellos dicen, por ejemplo, en español, voy al parque esta noche, y la otra persona dice, ¿neta? O sea, como diciendo, ¿en serio? In English we would say, are you serious? It's real? For real? That's right. Es algo así como que, ¿es cierto? O sea, ¿sí vas? ¿Me lo juras? Ok, neta. No manches. Y precisamente no tenemos que manchar algo para utilizar esta expresión. We're going to use this expression when you don't really know if it's real or not. Okay, if something is real or not. La usan normalmente cuando alguien dice algo, por ejemplo, y tú dices, are you kidding? O sea, ¿estás bromeando? Como decirlo en inglés. Are you kidding? O sea, eso que me estás diciendo como que no puede ser. Entonces es algo parecido para ellos. Dicen, no manches. Como diciendo, o sea, no juegues, en serio, ¿estás hablando en serio realmente? No juegues. En inglés podríamos sustituir esta frase por are you kidding? Are you kidding? Don't tell me that. Are you kidding? Algo así. Órale. This is the next word. Esta palabra la vamos a utilizar, por ejemplo, para asombrarnos de algo o incluso para acertar también, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo sencillo en español. Cuando alguien se compra algo, por ejemplo, y decimos, ¡órale! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Órale! Ese es su significado. Vamos a ver el otro. Cuando alguien te sugiere hacer algo, por ejemplo, te dicen, ok Jorge, paso por ti a las 8 y te llevo el vídeo, por ejemplo. Y yo le digo a esa persona, órale. Como diciéndole, ok, estoy de acuerdo, puedes hacerlo. Ajá. Entonces, órale. Aguas. No tiene nada que ver ahora sí con el sustantivo como tal. Aguas es una expresión que al inglés la podríamos traducir como watch out. Es como cuidado, pero ellos en su rutina ahora sí dicen aguas, como diciendo, cuidado, te vas a caer. Aguas, te vas a caer. ¿Ok? Entonces, aguas, nada que ver con water, nada que ver con el sustantivo como tal, sino cuidado, precauciones. Pinche.
pinche. Pinche, no hay que pinchar a nadie, no se va a pinchar a nadie, la verdad. Esta es una palabra un poquito fuerte, ¿eh? Esta es una palabra un poquito fuerte y como que degrada mucho al usarla, ¿no? Entonces yo recomendaría que no la utilizaran, never, never, nunca, nunca, nunca. En inglés podríamos buscarle un equivalente que sería la palabra fucking, una palabra que también en inglés es muy fuerte. Entonces ya más o menos pueden tener una comparación en cuanto a estas dos palabras, una en su idioma, ¿no? Pero sí, las dos son muy fuertes. Yo recomiendo no usarlas. Las dos son strong words. La próxima palabra es chido. Chido. Y cuando algo está chido en México es porque está cool. ¿Ok? Bien bueno. Entonces, el equivalente en inglés que podemos utilizar para esta palabra es cool. That's really cool. ¿Ok? Es muy chido. Cuando te compras algo y alguien te lo quiere celebrar, pues te dice, está chido. También aquí podemos utilizar otra palabra que es nada más y nada menos que la palabra padre. No tiene nada que ver con este miembro de la familia, el tutor, etcétera, sino que cuando está muy bueno también utilizan la frase qué padre. Oh, qué padre, o sea, qué bien, qué bueno, qué cool. Ajá, está súper. Naco. Naco. Naco es como, para ellos es como una persona que como que no viste bien, como que no está a la moda, es una persona como que no le gusta presumir. En inglés podríamos utilizar la palabra trashy para referirnos a naco. Fresa, y no estamos hablando de la fruta. Y igual decimos fresa y al momento nos viene a la mente strawberry, pero no tiene nada que ver. Una persona fresa acá en México es una persona que, ¿cómo les digo? These people think they're better than everybody. So, es como que son personas que sienten que son mucho mejor que otras personas. Ajá, y me refiero incluso a la manera en que visten, la manera en que se expresan también. O sea, el acento es totalmente diferente y le sientes así como un tonito de que... ¿De dónde salió? Y la última que les traigo es una de las más usadas. La palabra pedo. Sí, pedo. Pedo, así. Pedo, así la utilizan. Pedo. Por ejemplo, en inglés, fart and drunk. La utilizaríamos, por ejemplo, en frases así como está. ¿Qué pedo? No hay pedo, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Entonces, igual lo podemos utilizar para, en este caso, cuando estás bien pedo, ya como dicen acá, tomas mucho, como hangover, que decimos en inglés. Te dicen, hey, güey, ¿cuántas chelas te tomaste, güey? Estás bien pedo, güey. Entonces es algo como que you are really drunk. Ajá, lo podemos asociar con hangover, que viene siendo resaca, por ejemplo, yo lo conozco así, o como cruda también, le dicen, por acá le dicen cruda también. Y pues estás bien pedo, en este caso es precisamente eso, ¿no? O sea, que estás bien tomado, o sea, te fuiste de copas, ¿no? Entonces, todas estas palabras que hemos visto de manera muy sencilla, pero de forma muy práctica, por acá, todas se usan en un contexto informal. Por lo tanto, yo les aconsejo no utilizarlas, sí conocerlas, porque eso es parte de la cultura, ¿no? De cada lugar, de cada región, pero sí saber en qué momento y cuándo utilizarlas. Y sí, amigos, como todo lo que empieza tiene que acabar. ¿Qué venía? Sí, nosotros estamos terminando con el video de hoy. No sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal, me regalen un montón de likes, y es neta, es neta, y activen esa campanita de notificaciones para que estén pendientes a próximos videos y no se pierdan ninguno. Espero que les haya encantado mucho el tema de hoy. No obstante, acá en la descripción del video les voy a dejar unos enlaces para que puedan indagar más, puedan argumentar un poquito más acerca de otras expresiones, otras palabras que
conforman, ahora sí, el lenguaje cotidiano. En este caso estamos refiriéndonos al mexicano y puedan como que interesarse y nutrirse mucho más de estas cositas que son bien interesantes. También quería comentarles que en cuanto tengan un chance, un tiempo libre, se lleguen a este canal que les voy a estar dejando por acá en pantalla para que indaguen sobre muchas cosas interesantes. Realmente es un canal súper cool, ahora sí, súper chido, con muchas cosas, o sea, diferentes temas que les van a aportar mucho, ¿ok? Entonces lo visitan, por acá les voy a estar dejando el link. También el canal se llama De Rapidín, es de mi amigo Edwin y espero que lo visiten, obviamente se suscriban y lo disfruten, pero mucho. So, my name is George, where English is easier, and for me it has been a great pleasure to talk to you once again, to teach you new interesting things, and thank you for watching. I tell you all the time.